Esta noche vamos a tener la meditación de su palabra en el capítulo 9. Un capítulo, hermanos, que fue muy sangriento. Se derramó sangre inocente para poder llegar al poder, para poder obtener un reinado que no fue escogido por Dios, ni fue llamado por Dios, electo por medio del voto popular. Y acuérdese que el Señor era el que llamaba a los hombres para dirigir o para ser juez en el pueblo de Israel. Él era el que llamaba, no el hombre era el que se levantaba y él tomaba esa decisión de ser juez en Israel, sino era Dios, hermano. Era un llamado que el Señor hacía. Así que vamos a leer, es muy grande el capítulo 9, tiene 67 versículos. Pero vamos a meditar en ciertos versículos que nos van a ayudar a entender, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida. Así que vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Abimelech, hijo de Joroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, de su madre, y diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Joroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, por los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos, vagabundos, que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Joroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Joroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Vamos a detenernos ahí, hermanos, en la lectura. Pero vamos a ver, hermanos, en esta noche la soberbia y la ambición de Abimelech. En el capítulo 8 menciona que Gedeón tuvo muchas mujeres y que tuvo 71 hijos. 70 que fueron legítimos y uno más que tuvo con su criada, dice, su concubina. Y a este le pusieron el nombre de Abimelech. Este hombre era un hombre ambicioso, era un hombre persuasivo,
Este fue a la casa de su madre, juntó a toda la familia y les dijo que qué preferían ellos, si preferían que los 70 hijos de Gedeón los gobernara o que los gobernara un solo hombre, y era él. Este hombre, hermanos, apeló a ellos por ser familiar. Y ellos pues llegaron a un acuerdo. Aquí, hermanos, vemos como que este hombre quiso implementar la política en el pueblo de Israel. Porque vemos cómo llegó, es decir, vemos cómo lanzó su candidatura y dijo a su familia: vayan y háganme campaña a toda la ciudad de Siquem. Y estos familiares de él le hicieron campaña, fueron, y si hubiera habido en ese tiempo, hermanos, una printer, le apuesto que le hubieran hecho la foto y se lo hubieran pegado ahí en los postes, en las puertas de la casa, y hubieran dicho: voten por Abimelech. Él es nuestro pariente, él es de nuestra tierra. Y estos le hicieron propaganda a este Abimelech. Pero, hermanos, jamás consultaron a Dios. El pueblo aquí tuvo un gran error de no consultar a Dios. Si ellos deberían de tener rey o no, o quién debería de ser. Tampoco dijeron quién debería de ser el rey, sino ellos apelaron a que él era familiar de ellos y que les convenía tenerlo. Acuérdese que el hombre solo busca su beneficio y el beneficio de los que están alrededor de él. Y eso lo hemos visto con los políticos de ahora. Ellos no se preocupan, dicen que se preocupan, pero no se preocupan por el bienestar del pueblo, sino ellos se preocupan por ellos y por los que están a su alrededor. Y eso yo lo he visto. Entonces, hermanos, ellos no consultaron a Dios. Un gran error de no consultar al Señor. Y aparte de eso, hermanos, fueron. Y mire, ellos mismos, como decimos, le patrocinaron su campaña. Mire de dónde sacaron el dinero. Lo sacaron, hermanos, del templo de Satanás. Porque era del Baal Berit. Dice, le dieron 70 siclos de plata de Baal Berit, con las cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Hermanos, mismo Satanás estaba patrocinando el reinado de Abimelech. Este hombre era ambicioso y era soberbio a la vez. Y con este dinero, hermanos, contrató hombres sanguinarios, hombres ociosos, vagabundos, dice. Y fue a la casa de su padre y mató a sus 70 hermanos. Solo escapó uno,
que fue Jotam, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí lo dice. Solo él escapó, pero fue con una razón que él escapó. Pero este hombre, hermanos, no tuvo piedad. Este hombre no tuvo consideración de su propia sangre. Hermanos, esa es obra de Satanás. Satanás estaba obrando en la vida de Abimelech. Pero, mire, ahí está el Señor Dios. Y a Dios, hermanos, Él, tarde o temprano, la justicia de Él prevalece. Tarde o temprano, hermano, cuando hay injusticias, el Señor, tarde o temprano, hermanos, va a hacer su justicia. Si usted está pasando por injusticias, déjeme decirle que el Señor hará su justicia. Y lo hemos visto, hermanos. Nosotros no podemos tomar venganza, nosotros solo debemos de esperar en el Señor. Esperar en Él, que la justicia de Él llegará. Tarde o temprano llegará. Este hombre mató a sus 70 hermanos, dice aquí la Biblia, pero escapó Jotam. Mire, esto es política, ¿no? Se ve política. Eso se hacen los gobernantes. Los gobernantes de ahora, hermanos, son patrocinados por gente que solo ve su beneficio, y patrocinan, los que tienen dinero patrocinan para que ellos sean beneficiados, no para beneficiar al pueblo. Y esto fue lo que pasó en esta historia. Gedeón no había establecido una monarquía, porque él no quiso. A él le dijeron que gobernara. Él dijo que no, que gobernara su hijo, su nieto. El pueblo le pidió y él dijo no, el Señor los va a gobernar. En este tiempo, hermano, el Señor era el que levantaba a los hombres. El Señor era el que llamaba a los hombres al servicio de Él. Este pueblo se le olvidó que el que peleaba las batallas por ellos era Dios, no el hombre. Imagínese, Gedeón con 300 hombres derrotó, dice, a 135,000 soldados. ¿Qué va a hacer? 300 hombres, hermanos. Es Dios moviéndose ahí, no el hombre. Pero a estos se le olvidaron qué iba a hacer Abimelech por ellos. Nada. Solo iba a causar destrucción. Este hombre era ambicioso. Este era un hombre que quería el poder solamente. Él quería ser servido. Él no quería estar bajo la orden de un rey, de un juez. Él aprovechó esta oportunidad, hermanos. Probablemente en este tiempo hubo un silencio de parte de Dios, porque pues no se ve que estaban en guerra. No dice la bendita palabra que estaban en guerra o que estaban oprimidos por algún rey. No dice. Y este hombre aprovechó esa oportunidad y mató a sus hermanos. Este hombre era soberbio, hermanos. Y acuérdese que Satanás
dice la palabra que se ensoberbeció. Y por eso fue lanzado desde los cielos. Y mire, encontré algo, dice aquí. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Y dice que es la madre de todos los pecados, la soberbia. Porque entra el orgullo, la altivez, la vanidad, la arrogancia, ahí va todo. Entonces, hermanos, este hombre era un hombre ensoberbecido. Este pueblo no consultó a Dios. Este pueblo no le preguntó a Dios si deberían de elegir a Abimelech como rey. Pero usted y yo, hermanos, debemos de aprender que el Señor Jesucristo nos ha mandado a ser mansos y humildes. Nosotros no podemos andar con la soberbia, no podemos andar con la altivez, no podemos andar envanecidos, porque el Señor es el que gobierna nuestra vida. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. El Señor Jesucristo, imagínense, el Rey de reyes, el Señor de señores. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino a servir. La humildad, hermano, la humildad. La humildad en nuestra vida es muy importante. Este hombre no quería ser gobernado. Este hombre no quería estar bajo las órdenes de nadie. Él quería que le sirvieran a él. Que él mandara y estuvieran bajo la orden de él. Pero nosotros no hemos aprendido así de la palabra. En Filipenses, hermanos, dice, en Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. En Romanos 15 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, y no agradándonos a nosotros mismos. ¿Ve? Es la humildad, hermano. Es lo contrario de la soberbia. La humildad, hermano, es un valor esencial en nuestra vida. Siempre pidámosle al Señor mantener un corazón humilde y recto delante de Él. Eso. Acuérdese que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice que al que se humilla, Él a su tiempo lo exaltará. Y al altivo, Él lo humillará. Eso pasó con Abimelech, hermanos. Pero quedó Jotam, el hijo menor. Y vamos a ver, hermanos, aquí Jotam, él manda o él da una fábula. A él le corresponde, hermanos,
vengar la sangre de sus hermanos, pero no peleando directamente con el enemigo, sino encargando al Señor que Él haga justicia en este asunto. Mía es la venganza, dice el Señor. Y Jotam nosotros no debemos de vengarnos, hermanos, por lo que nos hagan. Nosotros debemos dejar la causa y ponerla delante de Dios, y Él hará justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Jotam, hermanos, él no dijo: voy a armar un ejército y voy a vengarme de lo que me hicieron, o que lo que hicieron a mi familia, a mis hermanos. Y hay muchos cristianos, hermanos, que a veces tomamos venganza de lo que nos hacen. Me va a conocer, dice, me va a salir lo mundano y van a ver. Me va a conocer quién soy. Pero el Señor nos ha mandado a tener un corazón humilde, hermanos. Y el Señor Jesucristo, el pastor nos habló, hermanos, del Señor Jesús el domingo, que Él fue escupido, que Él fue bofeteado, y la palabra nos dice, pero ¿cómo? Pero realmente imaginarnos, no creo que lo podamos imaginar cómo fue el trato con el Señor. Pero dice que Él no habló. Él se mantuvo callado. Y a nosotros no creo que vamos a llegar a ese trato. Palabras que nos ofenden o cosas que nos hacen, pero ya queremos vengarnos. Y Jotam, hermanos, aquí vamos a ver, Jotam, él lanza una fábula en el versículo 7, hermanos, vamos a leerlo. Y dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y lanzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios, varones de Siquem. Estoy mal. El 8 dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Le dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar el mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Le dijeron: apareció la zarza. Y la zarza dijo: presente. Y la zarza respondió, le dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y esta palabra es muy importante, hermanos. Ahora pues, si con verdad e integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, si habéis actuado bien con Jeroboam,
con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Porque mi Padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad, otra vez la palabra, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jorobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, aquí esta es una profecía, hermanos, y si no, salga de Abimelech, fuego salga de Abimelech, consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y se escondió. Hermanos, ¿se acuerda de Josué en el capítulo 24? Cuando Josué llega a Siquem también y da su último discurso. Y él habla al pueblo de Israel, lo reúne. Y les dice que sirvan a Jehová, que dejen los dioses ajenos y que sirvan a Jehová con verdad e integridad. Ese es el discurso de él. Y él les vuelve a decir otra vez. Y es cuando él dice: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermano, aquí era evidente que no había transparencia en este reinado, que no había nada de integridad, hermanos, ni verdad, porque todo había sido un plan malévolo. Jotam se para en el monte Gerizim y él habla de 3 árboles, de 3 plantas frutales. Y él, no sé si le habían dicho a alguien anteriormente que gobernara o que fuera juez en Israel, porque él compara estos al olivo, al árbol a la higuera y a la vid. No sé si, no dice la Biblia, pero acuérdese que no estoy diciendo, ¿verdad? Nomás es algo que yo leí, que dice de que pues el pueblo le dijo que reinara, o que fuera el Señor él en Israel, su hijo y su nieto. Pero ellos no quisieron, o él dijo que no. Pero aquí nos da una fábula, hermanos, donde le dicen a la higuera, los árboles es el pueblo de Israel. Le dicen: hey, tú reinas sobre nosotros. Y la higuera le dice que dejar. He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. La higuera, hermanos, la vid,
A ver, que ayúdeme. La higuera. ¿Qué más? El olivo. La vid. Ellos ya tienen un propósito en la vida. Ellos ya tienen un propósito, hermano. Ellos fueron hechos para un propósito. Ellos no aceptaron la invitación de salir. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a dejar nuestro fruto que alegra a Dios y a los hombres? ¿Cómo vamos a dejar de hacer lo que honra a Dios? Eso nos habla a nosotros, hermanos. Nosotros no podemos salirnos del propósito de Dios. Nosotros no podemos andar por el mundo. No podemos aceptar las invitaciones que nos da el mundo. Porque nosotros somos un pueblo santo. Por eso no funcionó la política en este pueblo, hermanos, porque este pueblo es un pueblo santo. Y no pueden mezclarse las cosas del mundo con las espirituales. Y lo mismo nosotros, hermanos. Estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Hay un propósito en nuestra vida. Tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, hermano. Cuando llegamos al Señor, Él nos da un propósito, hermano, en nuestra vida. Entonces ellos renunciaron, hermanos, a reinar sobre los árboles, dice. Ellos dijeron que no. Pero hay un arbusto, hermano, es arbusto, no es un maleza, es maleza, porque ni arbusto es, porque los arbustos son algo frondosos, ¿no? Pero este es maleza, hermano, que anda por el desierto y anda rodando por ahí. Usted ha visto unas películas del viejo oeste donde van por los vaqueros por el desierto y de repente pasan ahí rodando. La zarza es esa, hermano. Es espinosa. La zarza no tiene no se sabe ni para qué fue. Yo creo que para poder calentar a la gente en el desierto, nada más. No hay propósito en la zarza, hermanos. No hay un propósito. Ni tampoco tiene dones para poder servir, ponerlos al servicio. Y la zarza dijo, sí, yo reinaré, yo lo haré. En el 15 la zarza respondió a los árboles, si en verdad me eligieres por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? No hay sombra, hermanos. Pero usted y yo sí tenemos y estábamos bajo la sombra del Dios omnipotente. Ahí sí abriguémonos debajo de sus alas, dice la palabra de Dios. Ahí refugiémonos en Él, porque ahí vamos a recibir protección. Él nos va a cuidar. Pero la zarza, hermano, la zarza va a espinar. Nadie puede, porque es una planta espinosa. Y es muy interesante, hermanos, que aquí también vemos aparte de que fue una maldición a Abimelech, también vemos una profecía. La zarza no tiene nada
mejor que hacer no produce nada útil, por tanto, acepta ser ungido como rey. Los que eligen líderes, también eso es para nosotros, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado a elegir líderes también. Y yo creo que la palabra de Dios nos ha dejado, ¿verdad? Escrito, tenemos escrito aquí cómo debe ser un líder. Estamos hablando de la iglesia. Un líder, este líder que les podría ofrecer a Siquem, destrucción, terror. Yo creo que lo eligieron rey porque pues se asustaron, entraron en terror porque él había matado a sus 70 hermanos. Y así quién no, ¿verdad? Viendo la masacre que hizo, y si a sus hermanos no le tuvo compasión, menos con el pueblo. Mire cómo es un líder. En Tito 1:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y verdad. Tenemos que ser íntegros, transparentes. A veces ni con nosotros mismos somos transparentes. Pero el Señor eso es lo que busca de nosotros. Y cuando estaba escribiendo este versículo, se me vino la integridad de José. Un hombre íntegro, dice. Que la esposa de Potifar quiso acostarse con él. Y él lo pudo haber hecho, pero porque estaban solos. No había nadie. Pero mire, ahí se ve la integridad de este hombre. No había nadie ahí que los podía ver, ni que podían saber lo que sucedió. Pero él dijo, hay alguien que me está viendo. Hay alguien que todo lo ve. Hay alguien que no podemos engañar a Dios o querer engañarlo. Nosotros mismos nos engañamos. Y este hombre no. Este salió huyendo, hermanos, de ahí. Joven. No tenía nada que perder. Soltero. Pero él, un hombre íntegro, él dijo, mi Señor me ve. ¿Y cómo voy a fallarle también al que me ha hecho bien, Potifar? Eso es la integridad, hermano. Debe de haber integridad en nuestra vida. Es muy importante la integridad. El olivo y la higuera y la vid no quisieron dejar su función natural que honra a Dios. En cambio, la zarza está dispuesta a reinar, aunque no tenga dones para hacerlo. Pero, hermanos, la justicia de Dios va a llegar. Va a llegar la justicia de Dios. A veces se ve un poco tardada, retrasada, pero llega la justicia del Señor. Aunque la justicia divina puede verse retrasada, tarde o temprano llegará. Y mire aquí, vamos al 22.
Después 3 años, hermanos, 3 años duró este hombre. Y dice, después de Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jorobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató y sobre los hombros, sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Hermanos, aquí el juicio de Dios va a llegar. Dice un dicho que tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Esta gente, hermanos, patrocinaron a Abimelech en su campaña y ellos fueron cómplices de esa matanza que hubo en Siquem de los 70 hermanos. Un mal espíritu. El Señor tiene el control sobre los malos espíritus. Aquí Abimelech podría estar reprendiendo al diablo todo el tiempo, decir espíritu de división en el nombre de... No iba a pasar nada porque el Señor era el que había enviado esto. Tres años duró, hermanos, su reinado. La ciudad que lo había apoyado, hermanos, ahora estaba dividida. No estaban contentos con él. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando usted ha visto, se eligen líderes en los países de uno, que uno cree que es la solución, y luego no hace lo que prometen, o no cumplen lo que prometen. Y el pueblo está descontento, los que le habían apoyado, ahora ya lo quieren derrocar. Ahora ya, hermanos, ya estaba dividido el pueblo. Unos no estaban contentos con lo que estaba haciendo este hombre, Abimelech. Y como siempre, hermanos, para uno hay otro. Y aquí se levanta otro, hermanos. Otro igual que él. También bueno para convencer. Gaal, en el 26 dice, Gaal, hijo de Obed, vino con sus hermanos, se pasaron en Siquem, y los de Siquem pusieron, mire, ya estaban confiando en él. Él diría, pongan su confianza en mí, vamos a derrocar la tiranía, vamos a sacar al tirano. Ponga su confianza en mí. Probablemente, pues, aquí se ve que Abimelech logró, ¿verdad?, su objetivo de ser rey. Pero no era un reinado bajo la bendición de Dios. Y algo que no está bajo la bendición de Dios, hermano, no va a permanecer. No va a permanecer.
Y aquí el pueblo empieza a dividirse. Ya no están contentos con Abimelech. Abimelech aparentemente logró su objetivo de ser rey. Su reinado no estaba bajo la bendición de Dios. Dios en su justicia, hermanos, permite que un espíritu de división y conflicto surja entre ellos. Y aquí vemos ya la caída del reinado de Abimelech. A veces Dios permite que la maldad ocurra, hermanos. Pero Él no la dejará sin castigo. A veces vemos que la maldad ocurre, hermanos, o que el hombre malvado está prosperando la maldad, pero el Señor no la va a dejar sin castigo. Tarde o temprano va a castigarlo. Y aquí estábamos viendo, hermanos. Este hombre era un hombre soberbio, un hombre ambicioso, hermanos. Y miren en Proverbios 6:16 dice, vamos allá, 6:16. Bendito es el Señor. 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Abimelech encarnaba estas cosas, hermanos, estas abominaciones. No lo iba a dejar el Señor sin castigo. El Señor en su soberanía, hermanos, estaba Él ya tomando el control de este asunto, de este problema que tenía Israel. Y mire que la misma soberbia, hermanos, y la misma altivez lo llevó a destruir la torre. Él dijo, pues voy a destruir todo aquel que se levanta o que se esté levantando en contra de mi reinado. A él no le importaba ya, hermano, más nada que quitar todo aquel que hacía peligrar su reinado. Y vamos ahí al número 45 de Jueces 9. Porque dice, Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad. Mire, este hombre era tremendo. Y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron estos, todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit
Y fue dado aviso a Abimelech de que estaba reunido todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, y él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se lo puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, procuraos hacerlo como yo, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama. Siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza. Prendieron fuego con ella y la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Se está cumpliendo la profecía. Que salga fuego de Abimelech. Y aquí está saliendo fuego. Él prendió la torre, hermano. Esa torre donde salió los 70 ciclos de plata, para que él fuera y comprara a esos hombres que lo siguieran a él. Vemos, hermanos, que él no respetó eso. Eran idólatras. Él también era idólatra. Pero no respetó él ni esa torre donde las personas estaban reunidas. Le prendió fuego. Murieron todos los de la torre. Salió fuego de Abimelech. Los consumió. La profecía, hermanos, se andaba cumpliendo. La paciencia de Dios, hermanos, no debe de confundirse con la aprobación. A veces nosotros pensamos que está aprobado lo que andamos haciendo por Dios. Pero Él nos está dando paciencia, hermanos, cuando salimos fuera del camino de Dios. Él en su paciencia nos está dando tiempo para poder regresar y pedirle perdón a Él. Para poder regresar y pedirle perdón a Dios. Pero la paciencia a veces no debe de ser confundida, hermanos, con la aprobación de Dios. 3 años le dio Dios a este pueblo para que se arrepintiera. También Abimelech podría, porque el Señor, Él es grande en misericordia. Pero no hubo, hermanos, ningún remordimiento. Al contrario, hermanos, más se ensoberbeció. Ellos pensaron que estaban seguros en esa torre, hermanos, porque era de sus dioses. Pero vemos que solo hay una torre fuerte, Jehová de los ejércitos. Eso dice su palabra. Solo Él es nuestra torre fuerte. En Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Salmos 61:3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Él es nuestra torre fuerte. Podemos vivir confiados y refugiarnos en el Señor. Pero la misma soberbia, hermanos, lo va a llevar a la destrucción. Y
quiero que ya vamos a terminar aquí en esto, que leamos el 50 y dice, probablemente esta otra ciudad estaba cerca de ahí, de Siquem. Probablemente también ellos estaban en contra de él. Y él dijo, pues ya acabé con ellos, ahorita voy para allá y voy a también a terminar con ellos. Porque es un peligro para mi reinado. Fue, hermanos, y dice, después Abimelech fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, dijo, oh, también voy a hacer lo que hice con la otra torre, la voy a quemar. Y una torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces, apresuradamente, llamó a su escudero y le dijo, saca tu espada, mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Usted sabe, usted se enteró que una mujer lo mató o no. ¿Se enteró? O sea, ahorita se enteró usted, ¿no? Sí. Pues ya lo sabe usted, ya lo saben todos, de que una mujer fue que lo mató. Pero mire la soberbia de este hombre. No quería que se dijera que una mujer, porque eso era vergonzoso, hermanos. En aquel tiempo era vergonzoso que una mujer matara a un general, a un soldado. Y por eso dijo, no, dijo, mátame tú, le dijo a su escudero. La misma altivez, hermano, lo llevó a su destrucción. Después, para terminar, vamos a leer, hermanos, el 50, pero mire lo que dice un versículo de la palabra de Dios en Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La historia de Abimelech, hermano, nos deja unas grandes lecciones. Y en el 56, hermanos, vamos a ver la certeza del juicio de Dios. Dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal que los hombres, y todo el mal de los hombres de Siquem, lo hizo Dios volver sobre su cabeza, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Joroboam. Hermanos, el juicio de Dios, la certeza de que era Dios pagando conforme a sus obras. Y así pagará el Señor a cada uno de nosotros conforme a nuestra obra.